Hola, soy Soraya Gallego Osa, soy la jefe del programa de diseño de espacios escenario de Colegiatura y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el programa, pero también entender cómo se generan experiencias para el sistema MODA. Entonces, lo primero es entender que el programa de diseño de espacios escenario en Colegiatura entiende las experiencias espaciales como eso que nos acerca al ser humano, eso que genera experiencias sensibles, que nos permite ampliar los límites de la experiencia espacial y entender las dinámicas humanas desde lo que ellos sienten cuando se comunican con este espacio. Entonces, cuando lo entendemos de esta manera, vemos que no es necesario que sean espacios formales, que sea materializable, sino que más allá de esto, lo que tratamos es de generar sensaciones y generar emociones. Entendiendo esta premisa, el programa a lo largo de este periodo que estamos viviendo actualmente empezó a generar espacios en donde participamos la jefatura del programa, los docentes, invitados nacionales e internacionales y con esos conocimientos o esas teorías que ellos iban trayendo a la reflexión actual, generamos también nosotros como 3 posturas que nos permiten entender cómo acercarnos en un momento de distanciamiento. La primera de ellas es la experiencia. Entonces, finalmente, el espacio lo vivimos en cuanto lo experimentamos, empezamos a generar otras maneras de contactarnos que probablemente no están ligadas a la piel o a la vista o a lo que normalmente han sido como esos sentidos muy prioritarios, sino que empezamos a darnos cuenta que también tenemos oídos, que tenemos olfato, que tenemos otras formas de entender la experiencia. Dado esto, entonces nos remitimos a experiencias diferentes, como lo fue una que nos generó uno de los docentes del programa. Él decidió enviarnos a cada uno de nosotros una canción y la canción la relacionaba con la personalidad de cada uno de los miembros, digamos, del equipo del programa. Y fue como súper emotivo porque realmente nos conectamos con lugares, nos conectamos con sensaciones, entonces fue como vivir una emoción a través de algo tan sencillo como lo es una canción y eso nos transporta y nos genera una experiencia diferente. El segundo es la recreación del espacio físico a través de lo narrativo. Entonces allí también es importante entender que esas dinámicas de la narrativa, que esa experiencia subjetiva y que nos generan, digamos, esas técnicas descriptivas, también nos permiten transportarnos. Nos hemos acostumbrado mucho a estar viendo, entonces vemos series, vemos películas, vemos imágenes, televisión, ¿cierto? Como que se ha vuelto muy prioritario el sentido de la vista, pero en realidad el potencial tan enorme que tiene para nuestra creatividad la narrativa nos permite llegar como a mundos inimaginables, ¿cierto? Entonces allí traemos a colación como esos audiolibros que nos marcaron tanto cuando estábamos niños y que finalmente nos permitían, bueno, claro, aprender a leer, teníamos el libro, teníamos las imágenes, pero escuchar cada uno de esos personajes, entender el tiempo cuando cambiaba la página, el ritmo. Entonces son como experiencias que nos permiten ir mucho más allá y eso lo permite la narrativa y la lectura. También traemos a Gabriel García Márquez, que obviamente por su forma de narrar nos permite viajar a través de mundos también diferentes, inimaginables, y ir como al detalle de cada uno de esos espacios. El tercero es el contacto, y finalmente el contacto va mucho más allá de la piel. Allí quiero traer a Carlos Mesa, que en Superficies de Contacto nos dice: en los hábitos superficiales, en las habitaciones humanas, el mundo se renueva a cada instante. Cada mirada, cada roce con las superficies evoca una variedad interminable de separaciones y de mezclas afectivas. Pero además de llenar los vacíos de la ausencia, esta presencia evocadora también es masa genética, densidad disponible para nuevos encuentros. Las superficies no tienen término, están siempre disponibles. Su labor es arte de la espera, es obra contingente. Entonces allí nos preguntamos realmente cómo podemos empezar a, no sé, saborear los sonidos, a escuchar las texturas, ¿cierto? Como a intercambiar esas sensaciones que sentimos
Y de hecho allí traemos también como un ejemplo del Circo del Sol que viene con un proyecto en el cual utiliza la realidad virtual y nos permite pasar de ser espectadores a ser parte del elenco. Entonces, claro, cuando nos ponemos pues las gafas de realidad virtual y ubicamos allí nuestro celular, ponemos play al video, resulta que entonces, claro, estamos en medio del escenario, estamos casi que tocando los personajes, viendo las escenas, sintiendo la luz, esos rayos de luces de colores, incluso sintiendo los aplausos también. Entonces es otra manera de entender un espectáculo como lo es este, ¿cierto? Un cambio de perspectiva que nos pone en contacto con algo que jamás imaginamos estarlo. Y digamos que allí también empezamos a darnos cuenta pues que muchas veces tratábamos de estar materializando las experiencias, de diseñar puntos de venta para el sistema moda, que es algo que comúnmente se hace en el diseño de espacios, o de generar pues como esos espacios físicos en donde yo voy, entro y habito, y resulta que puede haber otras maneras en las cuales las marcas realmente se conecten con sus clientes o con sus usuarios. Y eso es a través de la experiencia, ¿cierto? Que son como esos temas que veníamos tratando anteriormente. Entonces, para esto traigo también dos ejemplos que me han parecido muy potentes, que son muy interesantes, y es cómo logramos que las marcas no traigan a los usuarios a sus puntos de venta, sino que vayan a donde el usuario realmente los está necesitando. Entonces tengo un ejemplo que es de Pimkie, y lo que ellos hicieron fueron mini fashion bars. Entonces se ubicaron en las habitaciones de los hoteles y las personas llegaban a sus viajes y encontraban dentro de ese mini fashion bar las prendas, los accesorios, el calzado, todo lo que necesitaban según la temporada. Entonces, claro, si estaban en, no sé, una feria en Nueva York, entonces había probablemente tacones, vestidos, collares o aretes brillantes que estuvieran como en contexto. Si era, no sé, un viaje como un poco más de recorrer la ciudad, entonces había un calzado mucho más cómodo, chaquetas, ¿cierto? Dependía mucho también de la estación, y todo desde la comodidad de la habitación del hotel. Entonces la marca realmente llegaba a esa experiencia en donde el usuario puntualmente la estaba necesitando. Si necesitaba cambio de talla, simplemente llamaba a la recepción y había un conserje de moda, o si necesitaba otro color pasaba lo mismo y pagaba cuando hacía el checkout. El segundo ejemplo es nacional, digámoslo así, es Purpurata, que ya viene como a lo largo de algunos años. Digamos, ellos empezaron como a cerrar los puntos de venta y generaron una experiencia de su marca que viene dentro de una caja. Entonces, claro, primero hay un contacto, empiezas a entender cuáles son las prendas que el usuario necesita, empiezas a entender cuáles son las tallas, obviamente, más o menos cuál es el estilo, y desde la comodidad de tu casa puedes probarte las prendas íntimas que ellos te venden, o sea, en tu intimidad, ¿cierto? Yo creo que para las mujeres es un reto tenerse que ir a medir una prenda íntima en una tienda con una cortina, con un espejo que probablemente no esté muy bien iluminado y la haga sentirse insegura. Y Purpurata dijo, bueno, vamos a hacerlo diferente, permitamos que realmente se midan las prendas en la intimidad de su hogar. Entonces, también además el aroma, el empaque, el logo sobre la caja estaba totalmente sellada, es totalmente sellada. Entonces es toda una experiencia sensorial que permitía que la marca llegara a donde el usuario la necesitaba. Y finalmente, digamos que ya a lo largo de Colombia, o en este reto actual que nos pone Colombia Moda, Colegiatura decidió participar con un fashion film en el cual el diseñador de espacios de escenario, que está conformado por un equipo de 4 estudiantes y una docente, también lo que decidimos fue, bueno, ¿cómo llevamos a las casas de las personas estas experiencias que se están viviendo, digamos, a lo largo de jóvenes creadores, pero con un plus, y es poder detallar las texturas? En una pasarela muchas veces veíamos pasar, digamos, la modelo y no alcanzábamos a ver el trasfondo que hay en la historia de cada una de esas prendas. Entonces, esto que está ocurriendo hoy en día con ese escenario que se está generando, en donde empieza a haber unas coreografías y unas dinámicas, unas luces,
que vuelven, digamos, mágico ese momento y que empiezan también a contar unas historias, nos van a permitir llegar a un nivel de detalle mucho más cercano, de manera pues que realmente vivamos como esa historia que quiere cada uno de esos diseñadores contar. Y finalmente esto era lo que les quería contar sobre el programa de diseño de espacios escenario de colegiatura. Queremos también invitarlos a acercarse a la carrera, a que, digamos, todo este potencial que tenemos para ofrecerles a ustedes también les sirva para sus propias empresas, para comunicarse de otras maneras con sus marcas, porque estamos con la disposición total de trabajar en equipo con otras instituciones o empresas de la ciudad, porque finalmente de eso se trata, ¿cierto? Como de sumar todos esos conocimientos y esas experticias que en ambas vías van a enriquecer, digamos, esa experiencia que se genera desde el programa.